salvó a un pueblo de la oscuridad del invierno y con la llegada de la primavera partió hacia el corazón de un reino, el castillo del señor feudal. Aquí comienza la épica historia de cómo Íñigo dejó de ser un guerrero para convertirse en un líder. Cuando la puerta de la sala de espera se abrió lentamente, con un crujido profundo, el hombre que entró captó toda la atención de inmediato. Alto, de hombros anchos y con el rostro bronceado por el sol, trazaba con sus facciones marcadas el retrato perfecto de un guerrero. Era el castellano del fuerte. Su nombre era Alonso de Vargas, y su fama no solo provenía de su maestría con la espada, sino de su gobierno justo, pero implacable. El escudo del señor feudal estaba grabado en el peto de su armadura, y el anillo en su mano derecha era el símbolo de su autoridad absoluta en aquel castillo. Íñigo se puso en pie y se inclinó con respeto. De Vargas entró escoltado por 2 guardias y analizó a Íñigo de arriba a abajo. Su mirada era afilada pero no hostil. Era esa mirada medida e imparcial con la que un soldado evalúa a otro. Íñigo presentó ambas cartas al comandante y explicó su llegada de forma breve, pero precisa. El pueblo del que venía, la duración del viaje y los saludos de parte de Rodrigo Cisterna. De Vargas tomó las misivas y abrió primero la que le correspondía. Mientras sus ojos recorrían las líneas con rapidez, su expresión permaneció impasible. Solo hubo un instante, al leer el nombre de Íñigo, en que levantó la vista ligeramente para observarlo. Luego, dobló la carta y ordenó a uno de sus guardias que llevara el otro documento ante el señor feudal. De Vargas le indicó a Íñigo que se sentara y se ubicó frente a él. La conversación fue breve, pero intensa. El comandante interrogó sobre la situación en la villa. ¿Cuántos habían muerto? El número de bandidos, la fuerza real de la guarnición y, sobre todo, quería entender la urgencia de la petición de auxilio. Íñigo respondió con frialdad y detalle. No exageró, pero tampoco restó importancia a la situación. En su relato no solo hubo cifras, sino también la presión psicológica del invierno, el miedo de la gente y los altibajos en la moral de la tropa. De Vargas asentía mientras escuchaba, tomando notas ocasionales. Finalmente, con un gesto de satisfacción, le dijo a Íñigo que el señor probablemente aceptaría la petición, ya que el pueblo era una ruta comercial estratégica y su pérdida podría causar un efecto dominó. Hacia el atardecer llegó la decisión del señor feudal. Cuando el guardia regresó por los majestuosos pasillos, traía 2 cosas: un decreto sellado y una recompensa preparada especialmente para Íñigo. Al abrir el documento, una chispa de satisfacción brilló en los ojos de Vargas. El señor había aprobado el envío de 10 soldados veteranos, 10 caballos de guerra y una remesa de armas y armaduras en buen estado. Pero no se detuvo ahí. Al final de la carta se había incluido una nota especial reconociendo el valor y la contribución de Íñigo. De Vargas se puso en pie e hizo una señal a un guardia. Este trajo un cofre de madera que, al abrirse, reveló una bolsa de oro pesada y repleta. Junto a ella, le fue entregada una lanza de guerra con el escudo del señor feudal grabado, cuya punta afilada brillaba bajo la luz y contaba con un robusto astil de madera de fresno. Íñigo no pudo reprimir el orgullo silencioso que brotó en su interior al recibir tal recompensa. No se trataba solo de una bolsa de oro, era el reconocimiento oficial de un señor. Y aquella lanza no era solo un arma, era el símbolo de que quien la portaba estaba bajo el amparo y la gracia del señor feudal, luchando en su nombre. En cualquier puesto fronterizo, en cualquier escaramuza, se sabría que tras alguien que empuñara esa lanza se alzaba un poder inmenso.
De Vargas le explicó la trascendencia del regalo con palabras breves pero contundentes, y luego se estrecharon la mano. Aquello no era solo el cumplimiento de una misión, sino el comienzo de una nueva responsabilidad. La cena se sirvió en el salón privado del castellano, Alonso de Vargas. A pesar de toda su autoridad y seriedad, sus gestos desprendían un aire cálido y hospitalario. Los ornamentos colgados en las paredes parecían cobrar vida bajo la luz trémula de las velas. En el centro de la larga mesa de roble se disponía un cordero recién asado, acompañado de verduras al vapor y hogazas de pan cortadas en rebanadas gruesas. El vino se servía desde una jarra de plata, y cada vez que llenaba una copa, su color rojo intenso brillaba bajo el resplandor de las llamas. De Vargas, despojado de su armadura y vestido con una túnica cómoda, presidía la mesa. Aquella expresión severa se había suavizado con el paso de las horas, dejando ver una calidez sincera en sus ojos. Íñigo y los guardias se sentaron a ambos lados, aceptando los manjares con profunda gratitud. La charla comenzó con temas militares, el estado de las guarniciones, las rutas de patrulla y la seguridad de los caminos. Pero, a medida que avanzaba la cena, la conversación se tornó más personal. De Vargas relató las campañas de su juventud, las batallas en tierras lejanas, los amigos perdidos y el sabor de aquel vino que se bebe tras la victoria. Íñigo compartió sus propias vivencias, cómo logró escapar del caos de ejércitos desmantelados para aferrarse de nuevo a la vida, su llegada al pueblo en otoño, las penurias de los primeros días y el sentido de pertenencia que finalmente encontró. Estaba muy lejos de casa. Volver era más difícil que haber llegado. Había perdido el rastro de sus camaradas para dar un paso hacia una vida nueva. De Vargas conocía bien ese sentimiento. Sobrevivir al desorden que queda tras una derrota es, a veces, más difícil que ganar la guerra misma. La tarde dio paso a la noche y la fortaleza quedó sumida en un silencio absoluto, roto solo por los pasos de los centinelas y el silbido suave del viento acariciando los muros. Junto a la chimenea, 2 perros dormitaban en paz. En el interior se oía el crepitar de la leña y el choque gentil de las copas. Al terminar la cena, De Vargas se levantó y caminó hacia la ventana. Contempló los valles sumergidos en la oscuridad y respiró profundamente. Luego se volvió hacia Íñigo y le dijo que proteger estas tierras no era solo cuestión de espada, sino de confianza y lealtad, y que él poseía ambas. Esa noche, 2 soldados no solo compartieron mesa, forjaron una amistad y un vínculo de confianza. Cuando Íñigo se retiró a sus aposentos entrada la noche, se sentía en paz. El castillo no eran solo piedras frías, era un lugar donde habitaban hombres fuertes, historias antiguas y el honor. A la mañana siguiente, el nuevo destacamento se congregó en el patio del castillo. Eran 10 soldados experimentados, bien armados y disciplinados. Entre ellos había lanceros, espadachines y 2 arqueros de puntería certera. Se seleccionaron 10 corceles de las mejores cuadras de la fortaleza. Animales robustos, entrenados y habituados a las largas cabalgatas. Además, se sumaron 2 carros cargados de armas y armaduras, espadas nuevas, cotas de malla, yelmos y escudos cuidadosamente embalados. Contando a los 4 guardias que ya acompañaban a Íñigo, el grupo sumaba 15 hombres en total. De Vargas proclamó oficialmente que Íñigo quedaba al mando. Al principio los soldados dudaron al verse subordinados a un forastero, pero cuando vieron la lanza del señor feudal en su mano y la calma autoritaria de su rostro, cualquier queja se desvaneció en el silencio. La partida se celebró con una pequeña ceremonia. Al abrirse las puertas de la fortaleza,
El sol estaba en su cenit, bañando al grupo con un manto de luz dorada. De Vargas se acercó a Íñigo una última vez para recordarle que fuera cauteloso. Aquellos caballos y soldados no eran un simple cargamento, sino una extensión del poder del Señor. Íñigo asintió, hizo girar su caballo y dio la orden de marcha. Los 15 jinetes, los 2 carros y los caballos de reserva cruzaron el umbral del castillo hacia el ancho camino. La majestuosa estructura a sus espaldas fue encogiendo hasta desaparecer tras una colina. Ante ellos se extendía un viaje de 3 días y una carga de esperanza por entregar. Mientras Íñigo sujetaba con firmeza las riendas, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un creciente orgullo y sentido de pertenencia. Ya no era un extraño, era el líder en quien el Señor confiaba, a quien el pueblo esperaba y a quien su unidad respetaba. El regreso a la villa tuvo una atmósfera muy distinta a la emoción exploratoria del viaje de ida. Durante el camino, Íñigo observaba a los nuevos reclutas. Todos eran veteranos, pero aún no existía armonía entre ellos. Algunos eran reservados y silenciosos, otros bromistas y parlanchines. Íñigo no los presionó. Sabía que la verdadera cohesión no surge en la ruta, sino en el trabajo compartido. En la segunda noche durante el campamento, uno de los soldados empezó a relatar viejas historias de guerra, y pronto todos se reunieron en torno al fuego. Esa noche aquel grupo de desconocidos comenzó a transformarse, poco a poco, en un equipo. Cuando alcanzaron los límites de la villa, ya había pasado el mediodía, y el sol iluminaba los edificios de piedra con una luz cálida. La gente, congregada en la plaza, lanzó un grito de alivio al ver llegar los refuerzos. Los niños correteaban alrededor de los caballos y las mujeres se asomaban por las ventanas para observar con curiosidad a los nuevos soldados. Rodrigo Cisterna esperaba frente a la guarnición, y al ver a Íñigo, una amplia sonrisa iluminó su rostro. Al encontrarse en el centro de la plaza, Rodrigo le dio una palmada firme en el hombro a Íñigo y luego inspeccionó a los hombres, los caballos y los carros cargados. Aquello no era solo un refuerzo militar, era una inversión en el futuro del pueblo. En los días siguientes, la guarnición pareció renacer. 10 soldados podían no parecer mucho sobre el papel, pero se trataba de un equipo regular, enviado por el mismísimo Señor, hombres curtidos en batalla y acostumbrados a obedecer y cumplir misiones. Este refuerzo cambió radicalmente la defensa. Ahora no solo la entrada principal, sino también el camino del norte, el bosque del este y el paso del oeste estaban bajo patrulla constante. Los caballos nuevos y bien entrenados multiplicaron la movilidad de los jinetes. Las noticias volaban y las amenazas se detectaban mucho antes. Con los caminos seguros, los mercaderes recobraron el valor y las caravanas, detenidas durante todo el invierno, volvieron a ponerse en marcha. El mercado de la plaza volvió a ser el punto de encuentro para comerciantes de tierras lejanas. Para aprovechar este dinamismo, Rodrigo mantuvo una larga reunión con Íñigo. La guarnición debía velar ahora por las aldeas y asentamientos cercanos, que proveían de grano y mano de obra. Rodrigo decidió confiarle esta tarea a Íñigo, pero no como un nombramiento oficial. Era una alianza basada puramente en la confianza. Íñigo viajaría en nombre de la villa, llevaría los mensajes de Rodrigo y reportaría el estado de las aldeas al volver. Cuando los 2 hombres se estrecharon la mano, el trato quedó sellado. No hacía falta papel ni sellos oficiales. La palabra de 2 soldados era suficiente. Las primeras semanas, Íñigo estuvo en ruta, casi a diario. Los aldeanos empezaron a reconocerlo. Se ganó la reputación de ser el hombre que portaba la lanza del Señor
y en quien la guarnición confiaba. Sus intervenciones eran breves, pero efectivas. Un mensajero que no perdía el tiempo en palabrería. Sin embargo, en sus viajes, no solo transportó noticias, también puso a prueba la seguridad de las rutas. El primer encuentro con los bandidos fue inesperado, pero breve. En el camino del norte, dos jóvenes delincuentes lo acechaban desde la maleza, pensando que era una presa fácil. Pero Íñigo tenía su espada al costado y sus reflejos eran mucho más afilados. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.